Bueno, buenos días, ¿cómo les va, jóvenes? Jóvenes, este video tiene la finalidad de hacer una retroalimentación, llamémosle complementaria o adicional, a su proyecto de aula de acueducto, que fue presentado pues ya hace unos días, eh, pues a todos los grupos que se asistieron, que pudieron ingresar, pues se les dio retroalimentación. Esto es una retroalimentación adicional o complementaria a los grupos que o a los estudiantes que no pudieron asistir a esas retroalimentaciones porque o su horario no se acordaba, no coincidía con el horario que tenía yo como docente ofertado desde inicio de semestre, que son los lunes, martes y sábados. Sin embargo, pues también allí hay una opción de que si usted se comunica conmigo, podríamos pactar un horario adicional, dado de pronto pues estuvieron trabajando esa semana y no hubo la oportunidad de que pudieran asistir a esta retroalimentación. Entonces, en la reunión que ustedes sostuvieron con el ingeniero Diego Borrero y con la ingeniera Lady Villadiego, se acordó pues elaborar esta serie de videos para que ustedes lo tengan como su retroalimentación complementaria. Bien, entremos en materia. Básicamente lo que ustedes ven en pantalla en estos momentos, ese cuadro, el cuadro del Excel, donde está la rúbrica, que pues desde, como les comenté, desde el inicio del semestre se pactó. Voy a resaltar aquí en la parte superior, llamémoslo la primera parte de ese cuadro, esta rúbrica, perdón, exclusivamente para el proyecto de acueducto. El proyecto de alcantarillado tiene una rúbrica similar, pero pues dedicada o orientada para el alcantarillado. Está compuesta, dividida entre 6 partes, disculpen. 6 partes, la primera parte y es el 60% del informe, o el 60% de la nota es el informe. Después vienen 4 partes que equivale cada una al 10%, que son gráficas, modelamiento de la red, planos y anexos. Allí al final aparece una zona donde dice nota utilizada derogada o nota o utilizaron, ahí lo que se quiere referir es que utilizaron una norma que ya fue derogada, podría ser la norma RAS 2000 o la norma RAS 98. Algunos estudiantes, no sé por qué, porque en todos mis videos, en todas las clases les hago mucho énfasis en que deben trabajar con la resolución 0330 de 2017, no pueden trabajar con resoluciones anteriores, 0330 2017 o resoluciones que la modifiquen y que estén activas o que estén en firme en estos momentos. Así las cosas, bien, vamos a empezar. Lo que estoy haciendo aquí en la parte superior es ampliando esa rúbrica grande que está en la parte inferior, como para que vayamos mirando tema por tema. La parte preliminares de la población es todo lo que tiene que ver con pues nombre del municipio, localización del municipio, cuáles fueron los antecedentes, cuál es la descripción del municipio, y en esa descripción del municipio ustedes llamémosle, van a colocar pues toda la localización, topografía, capital, corregimiento, toda la información del municipio, clima, disponibilidad de servicios públicos, hacen un pequeño diagnóstico de la empresa que exista, hacen un pequeño, llamémosle, análisis de todo lo que es tasa de mortalidad, hacen un análisis de cómo está el sistema de acueducto, cómo está la prestación del servicio, qué dice el plan de ordenamiento territorial de ese municipio con respecto a los sistemas de acueducto de alcantarillado y cómo están. O sea, ustedes hacen allí precisamente toda esa información preliminar. Yo les compartí al inicio del semestre, y está en la plataforma Moodle, un archivo de Word, llamémosle que les sirve como de guía. Es como la tabla de contenido mínima que debe tener un proyecto de acueducto. Entonces ustedes allí aparece detallado, son, mal no recuerdo, como 4 o 5 páginas, detallado todo lo que debe incluir un proyecto de acueducto. Ahora, esa información que está allí les sirve para su ejercicio profesional. Ustedes están a meses, con el favor de Dios, de ser ingenieros. Entonces esa
tabla o esa información que está allí les sirve para su ejercicio profesional. Así que cuando ustedes estén desarrollando, liderando o participando de la elaboración de los estudios y diseños o de la consultoría de un sistema de acueducto o de un sistema de alcantarillado, incluso para sistemas de aseo, gran parte de la información que está allí les sirve. Tendrían, llamémosle, esa guía. Ahora, esa guía aplicada a su proyecto de aula, pues como les comentaba en los videos, hay algunas cosas que no, pues por razones obvias ustedes no van a poder realizar. Por ejemplo, estudios topográficos, o sea, ustedes no van a hacer un levantamiento topográfico, por razones obvias. Esto es un ejercicio académico. Por eso ustedes toman de Google Earth, sacan el plano tanto de planimetría como de altimetría, lo montan, y ese es uno de los planos que se les está solicitando por allá adelante. Planos de localización y planos, llamémosle planimétricos y altimétricos de la localidad o de la cabecera municipal donde ustedes escogieron trabajar. Bien, el segundo punto es proyección de la población. Básicamente la proyección de la población es tomar esa información del DANE. Eso lo vemos en la clase número 2. Bueno, entre la 1 y la 2, pero más en la 2, o sea, el 90% de la investigación está en la 2, lo que tiene que ver con predicción de población. Y básicamente ustedes tienen que buscar en la biblioteca del DANE la información de ese municipio que ustedes escogieron, del departamento primero, y después ir a al municipio en las tablas que aparece del departamento, porque recuerden que el DANE se los muestra, se los entrega o se los lista como información departamental. Hay uno que se llama censos poblacionales y de vivienda, y es de ahí donde vamos a obtener la información. Eso, como les comento, está explicado en la clase número 2. Incluso en las diapositivas que les comparto aparece la dirección de la biblioteca del DANE, donde ustedes tienen que ir a buscar los censos poblacionales y vivienda. ¿De cuáles años? Así como les expliqué en la clase, del año 64, del año 73, 85, 93, 2005 y 2018. Con esa información ustedes realizan su proyección de población. Bien. Encuestas poblacionales. Cuando digo allí es que entreguen las encuestas poblacionales. Volvemos a lo mismo, en la clase número 2 yo les entrego dos formatos, o les hago referencia a dos formatos. Uno que elaboran ustedes, que está allí en la diapositiva de la clase 2, que es el formato de encuestas poblacionales, que es donde aparece la dirección, la persona que vive en esa casa. También piden información de qué estrato socioeconómico viven o tienen esa vivienda. Aparece, digamos, si las calles son pavimentadas, si son en tierra, si están pavimentadas en adoquín, si son vehiculares, si son peatonales, qué servicios públicos tiene disponible, etcétera. Toda esa información está allí en esa encuesta poblacional. Adicionalmente, ustedes llenan la encuesta de uso del agua, que fue la encuesta que ustedes, entre otras estas dos encuestas y esta información, hasta el consolidado, ustedes lo entregaron en un taller en el primer corte. Ustedes entregaron encuestas poblacionales, encuestas de uso del agua. Eso fue una entrega del primer corte. Es decir, que básicamente era traer esa información y pues colocarla aquí en este informe. El consolidado de usos del agua es unificar todas esas encuestas, es decir, generar un total de esas encuestas, no por usos ya, sino por litros de cada uso por hora. En ese consolidado va a aparecer todos esos consolidados usos litro hora, y al final el consolidado completo de la última celda en ese Excel les va a generar la dotación neta residencial. Dado que ustedes no tienen información de colegios ni de, no sé, ni instituciones públicas, ni ninguna otra información, llamémosle, específica de la localidad, pues mal haríamos ponernos a estimar esto. Básicamente lo que yo les digo es, hey, trabajemos esa dotación residencial como si fuese la dotación neta de la localidad. Ahora, si algún grupo realizó una proyección e incluyó un par de colegios,
bienvenido, no está mal, no está, no les voy a quitar puntos por haber hecho eso, no, ni más faltaba. A los que tampoco lo colocaron, pues tampoco se les va a colocar o se les va a quitar algo. ¿Por qué? Porque pues este es un ejercicio académico que hay algunas cosas que no vamos a tener, llamémosle, con detalle puntual. Y ahí, y miren que lo siguiente aparece es el cálculo de dotación neta. Entonces ustedes van a tener una información de dotación neta a partir de las encuestas poblacionales y una dotación neta como máxima definida por la norma. Entonces ustedes pueden utilizar criterios para definir trabajo con la dotación neta que me dieron mis encuestas o trabajo con la dotación neta máxima que me define la norma. Y si esa dotación neta máxima, llamémosle, puedo incluso bajo una justificación técnica aumentarlo. Normalmente en las regiones de la costa atlántica, que es donde yo he estado, llamémosle, ejerciendo la gran mayoría de mi ejercicio profesional, encontramos que esa dotación neta es superior a la neta máxima establecida por la norma en el 2017. De hecho, con algunos ingenieros en Sincelejo, en la Sabana, en Sincelejo, en Corozal, en localidades alrededor de Montería, en la zona de sur del Magdalena, el sur centro del Cesar, hemos encontrado que las dotaciones son mayores. ¿Por qué? Porque hay unos consumos de agua, llamémosle, que no ocurren en las ciudades. Por ejemplo, en estas localidades, como les comentaba en los videos, hay calles en tierra, los patios son muchísimo más grandes. Entonces, pues, las familias riegan no solamente las zonas verdes, sino la calle como tal, la mojan bastante, para que en las tardes que se puedan salir a su terraza o al frente de su casa y pasen los vehículos, pues no levanten polvo, tanto polvo que, llamémosle, las personas se vean afectadas. Y esos son consumos que no tenemos nosotros en Barranquilla, por ejemplo, o en Santa Marta o en Cartagena. Entonces es válido esto para estas dotación neta máxima para localidades como ciudades grandes, ciudades intermedias y grandes, pero en algunas ciudades intermedias y en ciudades pequeñas de la costa podríamos, llamémosle, basándonos por ejemplo en el código de fontanería, proponer algo mayor. Ahora, si usted trabajó con la dotación neta máxima, está bien, o sea, usted no está haciendo nada diferente a lo que dice la norma. Toda esta explicación que les estoy dando es como algo que pudieron ambientar o fortalecer esa definición de cuál es la dotación neta. Pero, llamémosle, no es que, no profesor, es que ahí en el Excel aparece, no, es que debe haber un recuadro en el informe, miren que aquí estamos hablando del informe, perdón, donde diga cómo fue la estimación de esa dotación neta, cómo la determinó su grupo y cómo la incorporaron en su proyecto. Posteriormente aparece el factor de máximo horario, algo similar a lo de la dotación neta. Recuerden que de las encuestas nos va a salir un factor de máximo horario y la norma nos establece también un factor máximo horario. Entonces ustedes deben generar un criterio y según su criterio definir, profesor, nosotros vamos a trabajar con el factor máximo horario que calculamos de la encuesta o vamos a trabajar con el factor máximo horario que me define la norma. En ese momento ustedes deben generar un criterio con cuál trabajo, por qué voy a trabajar con este y justificarlo técnicamente. Y por último tenemos, llamémosle, este primer recuadro de análisis, análisis de almacenamiento. Entonces el análisis de almacenamiento es, y eso lo explicamos en la clase 3 y 4, es análisis de almacenamiento. Entonces en la clase 3 y 4 lo que vemos es que vamos a generar una curva de abastecimiento, una curva de consumo, una curva que va a estar asociada a cómo la localidad consume el agua y la vamos a enfrentar a cómo nosotros desde el sistema de acueducto vamos a atender ese consumo. Entonces ese es el abastecimiento. Entonces, ese análisis entre consumo de la localidad y abastecimiento que vamos a hacer desde nuestra planta de tratamiento o de nuestro sistema de acueducto, ese es el análisis de almacenamiento. Algunos le llaman análisis de consumo, realmente un análisis de almacenamiento porque
precisamente lo que necesitemos compensar entre lo que produce planta de tratamiento y lo que consume la localidad, esa compensación es el almacenamiento. Por eso el análisis de almacenamiento que se hace por este método se llama análisis de almacenamiento por compensación o tanques de compensación. Ahora, volvemos a lo mismo que en el caso anterior. Aquí tenemos ya un valor definido de nuestro análisis de almacenamiento y nos tenemos que ir a la norma y ver qué dice la norma de ese máximo de almacenamiento y contrastarlo. Adicionalmente a esto, la norma nos dice que debemos tener en cuenta en ese cálculo del volumen de almacenamiento, después con el tema de incendio. Entonces miren, después del análisis de almacenamiento ya aterrizamos cálculos caudales de diseño para poder dimensionar todos los elementos del sistema. Después dimensionamos el volumen de almacenamiento y miren que estas últimas dos columnas de esta zona del informe están, llamémosle, muy unidas. Dice cálculo del volumen de almacenamiento y si se tuvo en cuenta incendio. Entonces llamémosle, si ustedes hicieron su cálculo de almacenamiento correctamente, pues yo les coloco, y si llamémosle, si tuvieron en cuenta incendio, pues tiene una unificación ya. Y para incendio, como les comentaba, ustedes deben no solamente revisar la norma, la resolución 0330 de 2017, sino también deben revisar la norma, la NSR 10, en su título dedicado exclusivamente para sistemas contra incendio. Entonces, en ese análisis comparativo entre las dos normas, en lo que tiene que ver con incendios, ustedes toman su decisión para poder definir el tema de incendio. Hasta aquí, llamémosle, lo mínimo que debe tener un informe. Si ustedes además al informe le agregan cómo determinar los hidrantes o dónde ubicar los hidrantes, dónde ubicar las válvulas, cuáles son los parámetros, pues eso yo lo analizo, lo veo y se los califico, llamémosle, como una bonificación adicional. ¿Por qué? Porque fueron un poco más allá del mínimo que yo establezco que debe contener el informe. Con posterioridad a esto, llamémosle hasta ahí, esa primera parte, esa que está resaltada en azul de la rúbrica general del proyecto de aula de acueductos, viene ahora el tema de las gráficas. Entonces, ¿cuáles gráficas mínimas debe incluir el mismo informe? Entonces, debemos tener la gráfica de proyección de la población, en donde se vea la primera parte, que son censos, y la continuación, y que son censos, es decir, que era población real que existía en ese sitio o en esa localidad cuando fue realizado el censo por DANE. Y a partir del 2018, llamémosle, porque ese es el último censo, del 2018 en adelante, pues aparece proyección de la población. Entonces, debe aparecer, llamémosle con otro color, esa zona. Ahora, si ustedes proyectan con el método aritmético, miércoles, dejan la primera curva, dejan la información censal y de ahí para allá aparecerá una línea recta que lo utilizan nada más utilizando los últimos dos censos, es decir, censo año 2005, censo año 2018. Con esos dos censos realizan su proyección de la población. Hay algunas personas que utilizan, llamémosle, el primer censo, el del año 64. No es correcto. ¿Por qué no es correcto? Porque tomar el censo paradigmático, tomar el censo del 64 es desconocer cómo se está comportando la población en los últimos tiempos. No podemos irnos hasta el año 64 para hacer la proyección en el método aritmético. Allí lo que hacen básicamente es que utilizan los últimos dos censos, años 2005 y 2018, y asumen que de ahí para allá se va a comportar igual. Ahora, cuando utilicen, llamémosle, los censos como métodos como el exponencial, como el logarítmico, como el geométrico, etcétera, otros métodos, entonces ahí sí deben utilizar todos los censos, pero en pareja de años. Entonces ustedes calculan una tasa de crecimiento o una rata de crecimiento entre los censos 1964 y 1973. Ese llamémosle rata 1 o T1 o K1, como le quieran llamar. Después hacen otro entre el 74 y el 85, y después hacen otro entre el 85 y el 93, y así sucesivamente hasta el 2005-2018. Ahí ya tendrían 5 tasas de crecimiento o 5 ratas de crecimiento. Después generan una promedio y con esa promedio van a hacer la proyección de la población. ¿Ya?
entonces les va a generar una curva de crecimiento, llamémosle más ajustada, y ahí sí podemos tener en cuenta todos los años hasta el año 64. Ese más o menos es el procedimiento que se debe utilizar para poder graficar correctamente o para poder presentar correctamente las gráficas de proyección de la población. Yo normalmente les coloco yo les explico 3 métodos de crecimiento poblacional y les digo, hey, por favor, para el proyecto aula utilicen 2 de los que yo les enseñé e investiguen ustedes uno y aplíquenlo acá. Ahora, ¿con cuál población vamos a hacer nuestro proyecto? No van a hacer un promedio de los 3 métodos, no. Lo que van a tomar de allí es cuál método, cuál resultado y cuál método se ajusta más a las características de esa localidad. Entonces ustedes explican, profesor o ingeniero o Hernán, en este caso el método que más se acerca al comportamiento, por lo que hemos visto, por lo que analizamos de la gráfica, por la información, por la literatura, etcétera, por la justificación técnica que ustedes pues allí plasmen y allí expliquen. Ustedes ya a partir de eso ustedes dicen, bueno, este es el método que voy a usar y esa es la proyección que voy a utilizar para hacer todo el dimensionamiento de su sistema de acueducto. Bien, la gráfica de máximo horario, pues una gráfica que ustedes aprenden a elaborar en la clase 3, así como la de consumo y la de análisis de almacenamiento o versus consumo, o de abastecimiento versus consumo, o de abastecimiento, bueno, como le quieran llamar. Todas estas gráficas, estas 4 tipos de gráficas están en la clase número 3, están explicadas en la clase número 3. Bien, la siguiente, llamémosle, zona de esta rúbrica de acueducto es el modelamiento de la red. Como yo les comento en clase, yo asumo que ustedes son expertos en Excel, en EPANET, en AutoCAD. Ustedes ya están a puertas de ser ingenieros. Es su responsabilidad ya, por ejemplo, manejar un programa como AutoCAD, como Excel. Deben no solamente un nivel básico, ustedes deben ya estar en un nivel intermedio o avanzado de Excel, donde pueden hacer ciertas programaciones básicas de Excel, no solamente para fines de este ejercicio académico, sino para su ejercicio profesional. Ustedes, he visto el caso de ingenieros recién graduados que llegan a la oficina, llegan a la empresa y no saben manejar Excel. O sea, ese es un elemento, ese es un profesional que está fallando en su formación. Entonces, en clase siempre les recomiendo, deben ustedes, si no tienen el nivel de Excel o el nivel de AutoCAD o el nivel de EPANET, por favor, procúrenlo alcanzar, y eso se lo comento al principio de semestre. Es más, lo comento en la primera clase, allí están las diapositivas y allí está en el video. A nivel de esta zona de la rúbrica, ese siguiente 10% corresponde a modelación de la red, es decir, pues haber dibujado la red de distribución en el plano, haber calculado las áreas tributarias y haber hecho una distribución de los caudales. ¿Cuál caudal? El caudal máximo horario, caudal máximo horario, haberlo distribuido proporcional a esas áreas tributarias que ustedes definieron. Por lo tanto, el primer punto es distribución de las tuberías principales, cómo fueron planteadas esas tuberías principales. Debe haber un plano donde eso se vea, o un esquema donde eso se vea, y que esté digitalizado eso en el EPANET, y preferiblemente que en el informe hayan incluido algo de este tema del modelamiento de la red. Si no lo incluyeron, bueno, ok, no hay problema. Vuelvo y les digo, yo lo que les evalúo allí es el mínimo que debe tener ese componente de acueducto. Bien, después aparece una columna que dice modelamiento de la red. ¿A qué se refiere eso? Algunos estudiantes o algunos grupos de estudiantes digitan la información de EPANET, pero la digitan como sea. Por ejemplo,
El panel tiene para escoger, por ejemplo, si va a trabajar con la fórmula de Hazen-Williams, si va a trabajar con la fórmula de Darcy-Weisbach, etc. Tiene varias fórmulas con las que él va a calcular todo el cálculo del gradiente y con el cual hace todas esas aproximaciones sucesivas, incluyendo líneas de energía. Pero he visto casos donde trabajan con, por ejemplo, Hazen-Williams y utilizan los coeficientes de rugosidad de Manning. Allí hay un error conceptual fuerte. Hay otros que la red no les corre y así entregan el archivo. No se toman el detalle de ver dónde es que tengo un error y qué es lo que tengo que corregir. Y en la última columna, entonces allí pues lo que miro es eso, en ese, que esté correctamente digital la información, que los coeficientes sean los adecuados, que hayan colocado las tuberías o los diámetros de tuberías. Por ejemplo, en una ocasión vi unos que trabajan con 125 milímetros o 123 milímetros, no recuerdo, como diámetro, y resulta que ese diámetro no existe. O sea, siempre les digo, por favor, acérquense, busquen los fabricantes de las tuberías y descarguen los manuales de tuberías y busquen esos manuales de tuberías, cuáles son los diámetros comerciales de tubería. 100 milímetros no existe, o sea, no existe así como 100 milímetros o como 75 milímetros, siempre tiene unos milímetros más o unos milímetros menos. Entonces, por favor, busquen la información allá en los proveedores o en los fabricantes de este tipo de tuberías para que ustedes incorporen eso. De todas maneras, allí básicamente lo que miro es que el software esté corriendo bien, haya sido entregado además, porque algunos estudiantes no lo entregan, y que el software corra bien. En la adecuada interpretación del resultado, ya ahí sí me pongo en el detalle si utilizaron bien los coeficientes de rugosidad, cómo interpretaron los resultados. O sea, es que hay algunos tramos que tienen un tramo de 120, 130 metros, 100 metros de pérdida de presión. Entonces tú dices, hey, no estamos interpretando los resultados porque o tiene velocidades de casi 6. No estamos interpretando los resultados, estamos generando alguna situación, llamémosle, que no es la correcta. Entonces, la invitación allí en esa adecuada interpretación de resultados es que, basados en sus conocimientos de hidráulica, evaluemos qué es lo que le está sucediendo a la red para que la red quede funcionando bien. Ustedes ya saben que tiene unos parámetros de velocidades mínimas, velocidades máximas, según la tabla normalmente del fabricante, o el máximo que les define la norma, cuál es su máximo en su diseño, usted que definió con su diseño, y si todo está correctamente bien. Entonces, si hubo una buena distribución de caudales, si las cotas que usted trasladó de su plano al EPANET fueron las correctas, etc. Allí en esas 3 columnas evalúo esto que acabamos de hablar. Bien, en las siguientes 5 columnas corresponde a planos. ¿Cuáles son los planos que usted debe entregar en su diseño de su sistema de acueducto? Entonces aparece plano de localización. Ahora, puede ser un solo plano, que aparezca su plano de localización, el plano urbano con curvas a nivel y el plano de las redes principales. Eso puede estar en un solo plano. No tiene que ser un plano de localización, un plano puede estar en un solo plano. Ahora, si algunos grupos me lo entregaron separado, otros grupos lo entregaron uno solo, en ambas situaciones califiqué bien, porque vuelvo y les digo, si ustedes lo saben diagramar, lo saben distribuir dentro de la plancha, queda correctamente presentado y está bien, está ok. Después dice plano red completa, incluye válvulas, hidrantes, etc. O sea, ya en este plano ustedes deben colocar, además de su red principal, las redes secundarias, las válvulas de sectorización de la red, las válvulas de purga, las válvulas de ventosa, los hidrantes, bueno, y cualquier otro, llamémosle, accesorio o detalle que deba incluir esa red. No soy muy específico con el tema de accesorios en las esquinas, que algunos estudiantes dibujan con una cruz, o sea, ponen una línea que pasa un sentido en una calle y otra que va en el otro y generan una cruz.
resulta que en acueducto no existe el accesorio cruz. En PVC no existe el accesorio cruz. Existió en hierro dúctil para tuberías de asbestocemento, cuando utilizábamos asbestocemento como tuberías de acueducto hace muchos años, 30 años, 40 años. De pronto habrán algunos fabricantes que todavía tengan eso dentro de su catálogo como mantenimiento a eso que todavía existe en algunas redes, desafortunadamente en algunas redes de este país. Sin embargo, no deberíamos estar especificando cruces. Para nosotros en PVC, colocar una cruz, nosotros colocar dos T's, una mirando hacia la izquierda y otra mirando hacia la derecha, una a continuación de la otra. Entonces, es la única forma en que podamos construir, llamémosle ese accesorio. Bien. Por final aparece planos constructivos. Entonces, es un plano donde va la cimentación de la red, donde va la cimentación de la tubería, donde van los anclajes de las tuberías, donde van las conexiones domiciliarias. Ese tipo de planos ustedes lo consiguen, o ese tipo de detalles lo consiguen, están disponibles en internet, muchísimas bibliotecas de arquitectura, de construcción y de ingeniería, donde ustedes encuentran estos accesorios, estos detalles constructivos, donde ustedes encuentran todo este tema de detalles constructivos. Y eso, llamémosle, sería el cierre del último 10% de planos. Bien, el último 10% de toda esta rúbrica que estamos hablando son los anexos. Usted en el primer corte descargó el POT o el documento equivalente. Puede ser un esquema de ordenamiento territorial, un esquema básico de ordenamiento territorial, indistintamente de cuál documento descargó, utilizó o tiene la localidad donde usted está trabajando. Básicamente es el documento donde se define todo el ordenamiento del territorio de esa localidad. ¿Por qué? Porque ustedes de ahí van a sacar las zonas de expansión futura, van a sacar mucha información del pueblo, van a obtener cuáles son las metas que tiene en ese plan de ordenamiento territorial el municipio para los sistemas de acueducto y alcantarillado. O sea, es un documento muy importante cuando ustedes diseñan un proyecto de acueducto. Y lo que hago es, les digo, hey, entréguenmelo en PDF. Cuando ustedes hagan la entrega, todo esto que están entregando el informe, están entregando la modelación de la red, están entregando los planos, entréguenme también, por favor, el POT, que ustedes lo descargaron para hacer su proyecto, adjúntenlo a la información. De esa forma verifico que ustedes, llamémoslo, al menos lo descargaron y aspiro que lo hayan leído. Cuando dice información censal es la información que descargaron del DANE, en la biblioteca del DANE, la información censal, aunque suene redundante, la información censal descargada de la página web del DANE en la parte de biblioteca. Por eso es que yo descargué una tabla del DANE donde ya está la proyección realizada. No es correcto hacerlo así, porque tú no sabes bajo qué criterios, bajo qué parámetros DANE hizo esa proyección, qué consideraciones tuvo en cuenta. Y cuando estamos diseñando un acueducto no podemos echarle la culpa al DANE que la proyección de la población en la cual yo me equivoqué fue por culpa de ellos. Entonces podemos descargar la información censal del DANE y a partir de esa información censal nosotros realizar unas curvas de crecimiento poblacional, y bueno, lo que les expliqué hoy y lo que aparece en sus clases 1, 2 y creo que parte de la 3, en cuanto a proyección poblacional, etc. Ahora también en el libro guía, el libro de corcho, también les hace unos ejemplos, unos parámetros de cómo realizar los censos poblacionales. Pero básicamente aquí era adjuntar el archivo en PDF del DANE, punto. Realmente tenían que adjuntar 6 archivos, 6 PDF, donde dice información censal, que entre otras les servía la misma que utilizan todos sus compañeros, porque todos sus compañeros están en el mismo departamento. Entonces, con que un solo grupo juiciosamente descargaba la información censal, podía ser compartida con todos porque era la misma.
lo que cambiaban eran los municipios. Entonces usted estaba trabajando con el departamento de Nariño, todos están trabajando con el departamento de Nariño, por ejemplo, y entonces le sirve la información a todos los grupos. Por último es encuestas. Esta columna, la verdad, les quedó como una bonificación porque esta rúbrica yo la generé cuando daba proyectos, pues daba clases presenciales en la universidad, y la mantuve cuando pasamos a remoto, y la verdad que no he eliminado esta última columna. Básicamente esta columna era que cuando estábamos en la presencialidad en la universidad, los estudiantes, y que no había pandemia, entonces los estudiantes iban a la casa, tenían que ir a la casa de un familiar o de un amigo o y una encuesta en su casa y elaborar las encuestas. Entonces ellos llevaban con formatos físicos donde ellos estaban llenando la información y tenían que tomarse fotos durante el desarrollo de la encuesta. Entonces en el anexo era que ellos entregaban en físico esas encuestas, llamémosle, que llenaron manualmente. En la otra columna, la que está allá al principio de la parte de informes, era para que allí apareciera el digital. Como estamos ahora en época digital, pues básicamente aquí recibe la misma calificación que obtuvo allá en la otra parte, en la parte de encuestas, porque bueno, si usted las entregó, pues yo le califico; si no las entregó, les vuelvo a calificar acá. O sea, básicamente ese es un punto que tiene repetido es decir, les califico 2 veces la entrega de las encuestas. Norma citada derogada. Era lo que les comentaba al principio de este video. Normalmente hay grupos que desafortunadamente empiezan, por ejemplo, con nivel de complejidad del sistema. Apenas yo veo nivel de complejidad del sistema, listo, este grupo trabajó con la norma que no es correcta. Cuando dicen por allá, no, es que basado en lo que dice la norma RAS 2000, ya invalidaste todo lo que vas a decir de ahí en adelante, porque la norma RAS 2000 está derogada. Cuando tú dices, el primer paso en el diseño de un acueducto es definir el nivel de complejidad del sistema, o basado en el nivel de complejidad del sistema, defino, por ejemplo, periodo de diseño o la dotación, o bueno, lo que define. Todo eso son errores. ¿Por qué? Porque la RAS 2000, donde se hablaba de niveles de complejidad del sistema, ya fue derogada. Ya de hecho la RAS 2017 no incluye la expresión nivel de complejidad del sistema. Entonces, dado que eso no ocurre, y dado que es una norma, llamémosle, que ya está anulada, que está derogada, que no la podemos utilizar, quien cite, ahora, si lo utilizan como unas buenas prácticas de ingeniería, es válido. Explico la diferencia. Si usted cita la norma RAS o define nivel de complejidad del sistema y a partir de eso define cosas, ahí estás aplicando la norma RAS 2000 y estás mal. Si, por ejemplo, la norma RAS 2017 no definió la dotación, por ejemplo, para hospitales o para clínicas y hospitales, o para colegios, o para instituciones, por ejemplo, religiosas, una iglesia, etcétera. ¿Cuál es la dotación? Allá en el RAS 2000, en un manual, está definida esa dotación. Entonces ustedes dicen, utilizando la buena práctica de ingeniería, podemos tomar como referencia esta información y traerla en mi análisis. Ahí sí es válido, porque está haciendo referencia a algo en que en esta norma no se definió o no quedó claramente, tácitamente definido. Entonces puedes, dentro de esa buena práctica de ingeniería, tomar eso de allá. Lo que no puedes hacer es decir que la dotación máxima, la dotación neta máxima la vas a tomar según lo que te dice la norma RAS 2000. Ahí sí tienes un error. No sé si en esto logro ser lo suficientemente explícito, pero básicamente es que no podemos, llamemos, dentro del diseño, utilizar una norma derogada como norma actual vigente. Es decir, no puedo citar con esa norma derogada, no puedo tomar decisiones de diseño con esa norma derogada. Vuelvo e insisto, hay algunas cosas que la norma RAS 2000, como estuvo en vigencia tantos años,
y fue como un resumen de la norma RAD 1998, que era muchísimo, pero muchísimo más detallada. Pero cuando firmó Colombia estos tratados de libre comercio, nosotros teníamos normas sanitarias más exigentes que los países con los que estábamos, por ejemplo, Estados Unidos, países que estábamos firmando estos tratados de libre comercio. Entonces se nos obligó a que nuestra norma, llamémosle, entrara dentro de los parámetros internacionales. Entonces, al entrar dentro de esos parámetros internacionales, nos tocó reducirla y, llamémosle, quitarle cosas. Y la norma RAD 2000 estuvo en vigencia pues 17, 18 años, más los 2 años hasta la 98. Hablamos de más de 20 años de vigencia con esos parámetros. Entonces el ministerio logró generar unos manuales, llamémosle, de interpretación o de aplicación de la norma, unos manuales técnicos excelentes, un trabajo muy detallado que ha servido de guía a los que hemos trabajado en esta área durante muchísimos años. Pero esos manuales, vuelvo e insisto, están basados en la norma RAD 2000. Si usted quiere citar de esos manuales algo, puede hacerlo, pero teniendo claro que la norma RAD 2000 fue anulada, no lo puedes traer literal. Debes saber qué puedes traer y qué no te puedes traer de esos manuales, porque lo que cambió la norma del 2017 ya invalidaría pues cualquier otra información que haya sido aprobada con anterioridad. Bueno, jóvenes, y hasta aquí, pues, bueno, por citar la norma, yo les defino, llamemos que hay un descuento, y eso está allí en la plataforma Moodle. Si ustedes utilizan la norma, si ustedes citan una norma que está derogada, pues van a tener una penalidad. Yo después, ¿qué hago? Sumo todos estos en grupo, sumo y saco un promedio de notas de cada uno de los 5 frentes, llamémosle, informe, gráfica, modelamiento de red, planos y anexos. De esas 5 cosas sumo sus notas, las divido entre el número de notas que fueron tomadas, saco un promedio, ese promedio lo afecta, llamémosle, ese porcentaje que está en la parte superior, y con eso ya ustedes obtendrían su nota definitiva. A esa nota definitiva pues descuento lo que se haya, llamémosle, lo que se tenga que descontar por nota citada derogada. Hay ocasiones que hay estudiantes que entregan, digamos, un grupo entrega la misma información del otro grupo. Por ejemplo, este grupo es de Tumaco, Nariño, y el otro es de Pasto. Entonces el de Tumaco entrega planos del de Pasto y el de Pasto entrega las gráficas del de Tumaco. Allí genera una situación extraña. Entonces en ocasiones, dependiendo de esa situación extraña, pues yo les hago descuento. Hubo algunos grupos que entregaron, sobre todo el grupo virtual, creo que 2 o 3 grupos, entregaron información de alcantarillado. Ni siquiera era el momento de diseñar el proyecto aula de alcantarillado. Algunos incluso dijeron: profesor, juntos entregamos nuestro proyecto de alcantarillado, diseño de alcantarillado, siendo que lo que en ese momento se estaba evaluando era acueducto. Entonces, cosas como esas son las que debemos mejorar y optimizar. Espero que con este video pues sus dudas, sus inquietudes se hayan aclarado. Pues si hay algo puntual, con muchísimo gusto lo puedo atender. Me escriben por Teams, me dicen cuál es su inquietud, y dependiendo de la inquietud, o le respondo enseguida por Teams, yo le digo: por favor, reunámonos, porque la explicación es larga y es más fácil darla cara a cara, haciendo una videoconferencia, una videollamada de 5 o 10 minutos, podríamos aclarar las dudas. Bueno, jóvenes, un abrazo a todos, Dios les bendiga, que estén muy bien, sigan cuidándose, cuiden a sus familias, el COVID no ha desaparecido, y espero que con este video se aclaren sus inquietudes. Un abrazo a todos, Dios les bendiga.